Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La solución de conflictos en México. Cualquier conflicto suscitado a través de la historia de una sociedad ha recurrido a estrategias, métodos o medios que permitieron superar las diferencias entre individuos o actores sociales implicados. En nuestro país ha sido necesaria también y pertinente la atención en diseñar un conjunto de técnicas y habilidades que en la práctica buscan los mecanismos para la solución no violenta de un conflicto, problema o malentendido entre dos o más personas o instancias. Con una metodología científica se busca que cualquier conflicto pueda ser satisfecho simultáneamente. Los mecanismos alternos de solución de conflictos ofrecen alcanzar un acuerdo o arreglo. La apertura del proceso de resolución con medios alternativos de solución de conflictos requiere la intervención de una tercera parte neutral e imparcial. Con la confianza, legitimación e imparcialidad, se limita a guiar a las diferentes partes durante la negociación y la elaboración de un arreglo que cuente con la aceptación general, a decisión de las partes. La mediación corresponde a un tercer actor social que cuenta con la suficiente reputación y credibilidad, a diferencia del arbitraje que adopta una decisión normalmente final y vinculante cuando no hay un lugar para la cooperación, el restablecimiento de las relaciones o la promoción de la confianza mutua entre las partes, posibilidades estas que sí existen en el caso de la mediación, que además se encamina a acciones de construcción de paz como un beneficio estructural de un conflicto. Para abundar en el tema nos acompaña esta tarde-noche Luz de Lourdes Angulo López. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas, y qué bueno que nos vuelven a acompañar en esta emisión más de Senderos a la Paz. Un saludo a todos los que integramos esta maravillosa radio comunitaria, a todos los que nos están escuchando en esta tarde-noche de hoy por FM y a quienes nos ven también en nuestra página de Facebook Live en Nesa Radio 97.3 FM. Y con mucho cariño especial a quienes nos siguen por las redes sociales y que nos dejan sus comentarios y reflexiones. A todos los que nos han sintonizado a través de nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso a nuestra directora Rocío Román y a nuestro subdirector Alejandro Reyes y a Gustavo Jafat, que se encuentra el día de hoy del lado de los controles y que hace posible que la transmisión de este programa llegue a todos ustedes. Hoy tenemos una extraordinaria y grandiosa y maravillosa mujer que sin duda está muy comprometida con la cultura de paz y a quien agradezco que desde Sonora se haya dado un tiempecito para poder estar esta tarde-noche con nosotros. Ella es doctora en Derecho por el Centro Universitario de Baja California, maestra en Administración Educativa por el Instituto Pedagógico de Posgrado, maestra en Derecho Procesal, Penal Acusatorio y Oral por el posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, mediadora por el Instituto de Mediación de México,
También es mediadora por la Asociación Internacional Española de Educación de la Familia, certificada por Justicia Restaurativa, responsable de proyectos especiales de posgrado, coordinadora ejecutiva y actualmente es directora general del Instituto de Mediación. Estamos hablando de la gran mujer Luz de Lourdes Angulo López. Quiero agradecer que el día de hoy esté con nosotros y que nos dé la oportunidad de poder escuchar su vasta experiencia y conocimientos en la materia del día de hoy que estaremos atendiendo. A nombre de Nesa Radio, que nos está acompañando, y por supuesto de Senderos a la Paz. El día de hoy estaremos hablando de historia de la mediación en México. Y como pudieron escuchar en nuestra cápsula de inicio, historia de la solución de los conflictos en nuestro país. Como en programas anteriores hemos hablado de mediación, el día de hoy nos toca hablar un poquito más para conocer de la historia. Te doy la bienvenida, Luz, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy contenta de compartir con ustedes este espacio, esta radio comunitaria y obviamente muy agradecida por toda esta presentación que has hecho. Muchas gracias. Gracias, pues vamos a entrar en materia. Luz, con toda la experiencia que tienes y que me gustaría que nos compartieras, ¿cuáles son las formas de resolver o gestionar conflictos más conocidos y aquellos que aún consideras tú que falta porque sean reconocidos o difundidos? Bien, fíjate que la más conocida, vamos a comenzar por ahí, es pues la solución adversarial, es decir, tú vas, te presentas al tribunal, mueves la maquinaria judicial, fiscalía, tribunales, en fin, ¿no? Normalmente esa es la que todos conocemos, los medios de comunicación se enfocan en ello, pero luego, esa es la número 1, ¿no? La número 2 para solucionar los conflictos y que está presente, te voy a decir, desde el 93, cuando se iba a dar la firma del Tratado de Libre Comercio en el 93, aparece en 1995 la primera ley de mediación en México de Quintana Roo, que estuvo dormida mucho tiempo por ahí, nadie lo utilizaba, el sistema empresarial, comercial estaba plasmado por ahí lo que era la solución, los mecanismos de solución de conflictos, entre ellos se le daba mayor peso al arbitraje y por ahí apareció. Sin embargo, te digo, a pesar de que está por ahí lo que es en el 95, lo que es la ley de mediación en Quintana Roo, también estaba presente, te voy a decir, lo que era conciliación laboral, ¿no? Que actualmente ya sufrió un cambio y que vamos transitando por ahí. En 1993 aparece en el posgrado en Derecho por primera vez en México, en el sistema educativo de nivel superior a nivel posgrado, lo que es la mediación. Y me resulta inevitable pues hablar en este caso de lo que es el doctor Pesqueira, Jorge Pesqueira Leal, quien después de hacer varios posgrados, le parece que una manera de solucionar los conflictos, de hacer pacificación, dándole al ciudadano, al justiciable, ese derecho por sí mismo, en lugar de asistir a otro, hacer el movimiento del aparato judicial, aparece la mediación en una especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, que ese es otro gran tema, ¿no? ¿En dónde fue esto, Luz? Perdón. ¿En dónde fue? Esto fue en la Universidad de Sonora, en la coordinación de posgrado en Derecho, que en ese momento él asumía y que aparece, te digo, en México por primera vez a nivel de educación superior, posgrado, en esta especialidad, en Sonora. El doctor Pesqueira Leal es sonorense, es de Hermosillo, algunos lo conocerán, algunos otros no, pero es conocido o le han puesto la etiqueta como el padre de la mediación en México, en el sentido de que ha sido el gran comunicador en el sentido, o portavoz de lo que son las de solución alterna, ¿no? De la justicia autocompositiva. Luego, como te digo, aparece lo que es la conciliación. También está presente por ahí esto que nosotros no le tomamos en cuenta. Las juntas de aveniencia, cuando se van a
a divorciar, que seguramente tú y yo, que somos abogadas, sabemos lo que es la junta de aveniencia en un divorcio, en el proceso de divorcio, ¿verdad? Ujú. Y ese también es uno de los poquísimos espacios conocidos porque no le damos la importancia, pero es un acuerdo para solucionar de manera pacífica un conflicto familiar que te puede llevar o no al divorcio o que al final de cuentas te puede seguir por años el proceso judicial o la solución de conflictos que está implicado el adversarial y no adversarial. Bien, gracias, Luz. Quiere decir que si existen diferentes formas de solucionar o gestionar conflictos, coméntanos un poco cómo se contemplan en el Estado mexicano. ¿Existen leyes? ¿Quién las regula? Claro, sí, por supuesto. Mira, está la justicia, lo que nosotros damos en llamar la justicia autocompositiva. La justicia autocompositiva, como te digo, aparece ya regular desde el 93. En 1995 en el estado de Quintana Roo. Aparece por primera vez en la Ley de Justicia de Adolescentes en el 2005. Y luego aparece en la gran reforma constitucional del 2008 en el artículo 17 y 18. Ese ha sido el gran salto. Actualmente hay una ley general, ¿no? Pero está aún todavía otra más por aprobarse que tiene ya algún tiempecito por ahí en consulta dentro de lo que es la Diputación, el Senado, el Congreso Federal, ¿no? Y que todavía estamos a la espera. Así ha sido. Sin embargo, déjame decirte que ya los tribunales empezaron a utilizar lo que es particularmente la mediación a través de lo que fueron los acuerdos de pleno. ¿Por qué? Porque vieron las enormes ventajas de lo que significaba estar resolviendo conflictos de manera un poco más rápida. Así es como ha sido la evolución, hay un marco normativo y estamos a la espera de que este año podamos contar con una nueva ley. Gracias, Luz. Estamos con nuestra invitada charlando de cómo existen diferentes formas de resolver o gestionar conflictos y de cómo ha ido evolucionando en nuestro país. Les recordamos que también nos pueden encontrar en nesaradio.com, nesaradio.org.mx y que también los invitamos a que puedan descargar la app que pueden conseguir en estas mismas páginas de internet y también nos pueden estar viendo en Nesa Radio 97.3 FM en la página de Facebook. También nos gustaría que nos pudieran hacer sus comentarios al teléfono de cabina 55 22 28 01 33. Tenemos que irnos, Luz, a un breve corte y regresamos para que sigamos platicando un poquito más sobre la historia de los mecanismos alternativos y su historia en México. Regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando a Luz Angulo, que nos está platicando un poco sobre cómo surgieron los mecanismos alternativos de solución o gestión de conflictos. Entiendo que existe en Luz, entonces, un marco legal que regula la aplicación de esta alternativa de solución de conflictos y que además en nuestro país ha tenido toda una trayectoria, esta evolución. Y ya nos adelantaste. Cuéntanos un poquito más de esta evolución que ha tenido desde ese año que surgió, nos decías tú, en Quintana Roo, hasta la parte actual que estamos viviendo. Esto que nos estabas comentando de que existe una propuesta en el Senado en relación a una ley general. Sí, por supuesto. Mira, te comentaba justamente que si bien es cierto, aparece en el 93, el 95, el 2005, la gran reforma constitucional, como ya lo mencioné, del 17 y el 18, nos da luz para poder abrir lo que es la mediación en todas las materias. ¿Antes se hacían todas las materias o no? No, de hecho, por ejemplo, lo que era nada más, y cada estado la regulaba, ¿no? Cada estado podía tener o no su propia ley. Por eso es que
empieza la utilización de la mediación de la justicia autocompositiva a través de acuerdos de pleno. ¿Qué es autocompositiva, Luz? Explícales a nuestros escuchas. Claro, la justicia autocompositiva se refiere básicamente a que nosotros podemos accesar por nuestros propios medios para lograr un acuerdo entre tú y yo, por ejemplo, entre otros y yo. Y esto significa que ellos mismos podrán utilizar los acuerdos, la negociación, la mediación, en fin, sin necesidad de acudir al aparato judicial. Es decir, no ir a un juicio. Nosotros, Instituto de Mediación, preferimos llamarle justicia autocompositiva porque buscas por ti mismo el acuerdo y no justicia alternativa. Si recordamos, realmente, primero fue la justicia autocompositiva, nos trasladamos a lo que son los pueblos originarios, aún seguimos utilizando parte de esas tradiciones cuando negociamos, cuando conciliamos, solo que ahora los hemos perfeccionado, los hemos incrustado dentro de lo que es un marco jurídico, pero de ahí devienen. Después de eso, lo que es realmente la justicia alternativa es la justicia adversarial, simplemente que ha estado como más socializada y es lo que todos conocemos, porque hemos dejado de lado todo aquello. Si tú recuerdas también lo que es la justicia, le dábamos un mayor valor a la palabra, porque te comprometías por ti mismo a cumplir ese acuerdo. No necesitabas dejar un escrito. Después fueron los escritos privados, papelito habla, ¿no? Y luego ya empezamos a incursionar en lo que es la justicia adversarial. Entonces, trae mucha historia lo que sería la justicia autocompositiva, que deviene de lo que son los pueblos originarios. En fin, llegamos al 95, encontramos lo que es la primera ley en un estado de la República y luego viene lo que son los acuerdos de pleno. Se ve la necesidad, obviamente, de utilizar ya, porque ya estaba más socializado en lo que son los poderes judiciales, este mecanismo. ¿Y cómo es que, teniendo personal capacitado, podías mejorar el avance por los grandes beneficios que tiene, ¿no? Que más adelante los veríamos. Luego viene lo que es la reforma del 2008, insisto, en donde ya aparece en todas las materias, pero particularmente quien utiliza este mecanismo es la materia penal. Y entonces empiezan a hacerse, la ley general es en materia penal, pero no debemos dejar de lado que toda vez que los poderes judiciales ya estaban muy involucrados en este tema, entonces empiezan a crear sus centros de mediación, sus centros de conciliación, y sobre todo hay que recordar que la CONATRIP, que es la asociación más grande de México, obviamente, donde están todos los tribunales, hay una persona responsable que es la maestra Marta Laura Garza. Ella es la portavoz, ella es la que dirige dentro de la CONATRIP lo que son los mecanismos, la mediación. Entonces, a partir de ahí es la que tiene ya la mediación para que pueda estar un organismo, una dependencia, los lineamientos que se van marcando dentro de esta gran asociación que son los tribunales. Y sobre todo esta nueva ley que nos va a permitir, una vez que se apruebe, nos va a permitir a cada estado hacer sus propias regulaciones. ¿Cómo lo manejas? ¿Por qué? Bueno, porque volvemos a insistir que, por ejemplo, tu estado y el mío seguramente tendrán marcadas diferencias, muchas coincidencias, ¿verdad? Pero que no podríamos solucionar los conflictos tal vez de la misma manera por la composición incluso de lo que es el Poder Judicial, ¿no? Sí.
Y creo que ahí has tomado una parte importante que me gustaría que retomáramos. Casi digamos que cuando alcanza el reconocimiento como un derecho humano, esta forma de solucionar o gestionar conflictos, es cuando se le da, creo que un auge importante, porque justamente se le reconoce. ¿Y por qué se le considera? ¿Por qué se le consideran, Luz? Y sería esa la pregunta. A esta forma de solucionar conflictos, un derecho humano. Bien, el derecho humano, como tú sabes, que es algo que está desde el derecho a la vida, en fin, el derecho al acceso a la justicia. A partir de ahí se le reconoce el derecho humano del acceso a la justicia, desde el adversarial y no adversarial, de ahí deviene. Es decir, yo quiero que me reconozcas mi derecho que tengo para poder buscar justicia en cualquier conflicto que yo tenga. Y entonces, justamente, lo que se ha hecho es otorgar a los justiciables estas dos maneras. El derecho humano, que es el acceso a la justicia para el método adversarial, y el método autocompositivo, en donde la ley, si mal no recuerdo, la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aparece lo que es la mediación y lo que es la conciliación. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera que tú tienes de resolver el conflicto. ¿Por dónde quieres irte? ¿Te quieres ir por esto que te va a llevar un poco más de tiempo, que te va a desgastar emocionalmente y que podría resultar oneroso, o te quieres ir por acá? Finalmente, quienes tienen que hacer del conocimiento de que existen estas dos vías es la persona responsable de las instituciones. Sí, el aparato gubernamental, darlo a conocer, que creo que es una de las cosas que ha faltado, ¿no? Qué importante que lo que nos acabas de comentar, sobre todo porque el que se haya reconocido que son un derecho humano, creo que ha sido un gran avance. Yo creo que eso empuja más a las instancias de gobierno a poder reconocerlo como la primera instancia que habría que acudir para solucionar conflictos. Luz, fíjate que en este programa tenemos una sección que denominamos Efemérides de nuestros derechos, donde hacemos una recapitulación de las efemérides más importantes que van relacionadas con los derechos que se han alcanzado en el Estado mexicano. Y bueno, algunos internacionales. Te invito a que los escuchemos. Vamos a dar paso a la sección Efemérides de nuestros derechos. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 12 de febrero, Derechos Cívicos de las Mujeres. Se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. 12 de febrero, Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado. 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. 21 de febrero, Día Mundial de la Lengua Materna. 26 de febrero de 1863, el presidente Benito Juárez emite el último decreto de las leyes de reforma, por el cual se extinguen todas las comunidades religiosas. Nace el Estado laico. Ya estamos de regreso en Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros. Te recordamos que nos puedes escribir tus opiniones, decirnos tu sentir, sugerirnos o hacernos propuestas. Participa con nosotros con tus comentarios. Y también nos puedes dejar en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o bien llamando a cabina al 5522-280133. Vamos a continuar platicando con Luz. Nos estaba comentando antes de ir a este pequeño corte de cómo han sido considerados en el rango de derechos humanos estos mecanismos alternos o estos mecanismos de gestión de conflictos. Luz, ¿cómo podemos echar mano de esta opción que existe y que establece las diferentes leyes para poder contribuir en la pacificación de nuestro entorno social? Mira, pregunta muy interesante.
Si habría algún radioescucha que tiene el interés por solucionar sus conflictos por un mecanismo no adversarial, ¿dónde puede acudir, por ejemplo? ¿Dónde puede dónde puede conocer un poco más? Los poderes judiciales tienen, por no decir las fiscalías, los más conocidos, discúlpame, son los poderes judiciales, tienen un centro de conciliación, mediación y justicia restaurativa, por ejemplo, en el Estado de México, que tú debes de conocer, cuyo fundador fue el doctor Héctor Hernández Tirado, ¿no? Luego está, por ejemplo, en la Ciudad de México, todos los poderes judiciales tienen una unidad, centro, en fin, ¿no? Cada uno más desarrollado que el otro. A partir de ahí, como son servicios gratuitos, ellos pueden ir, solicitar la información, pueden hacer la cita, pueden regresar y decir, bueno, no entendí tal o cual cosa, en fin. Ahí es donde podrán buscar la información, al margen de que podrán utilizarla también con todo lo que está en las redes sociales. Le ponen mediación y bueno, pues ya les va a salir toda la información que se produce, no solamente en México, no solamente en tu región. Ese es uno de los caminos más fáciles. Incluso lo que te diré que dentro de la Universidad de Sonora fuimos de los primeros también que se incluyó una unidad de mediación familiar y comunitaria. Es muy importante hacer la difusión. Algunos otros dirán, ¿y eso dónde está? ¿Dónde queda? ¿Por qué no conozco? La difusión importante. Por ejemplo, esta radio, este segmento que tú tienes sobre hablar de la paz, de la construcción de paz, ¿qué tan importante resulta, no? ¿Y por qué? Bueno, porque ahí podrás abundar todavía aún más en otros temas. Otros espacios que nosotros hemos ido abriendo incluso es en los centros penitenciarios. Desde hace muchísimos años, el doctor Pesqueira tuvo la genial idea, como todas hasta hoy, de implementar dentro de lo que es los contextos de encierro para adultos, particularmente en principio, lo que era la pacificación. Conocemos, yo creo, ya todos sabemos de qué se trata un centro penitenciario, ¿no? Todos los pleitos que había, todas las riñas, en fin, cantidad, es todo un laboratorio para poder hacer ahí un estudio sobre lo que son los conflictos. Y en aquel momento tuvo la genial idea, porque fue nombrado presidente del patronato del Centro de Readaptación Social. Entonces se agrupa un gran número de profesores, de profesionales interesados en la comunidad, en la pacificación social de la comunidad, hace un diplomado de mediación dentro de lo que es el centro penitenciario. Por supuesto, todo el mundo tuvimos así como que, no, ¿y qué me va a pasar? Y, en fin, todo esto que nosotros conocemos, etiquetamos, en fin, resulta que han sido y siguen siendo de los mejores alumnos que tenemos. ¿Por qué? Porque están concentrados realmente en aprender y además de aprender están concentrados en practicarlo por su propio interés, porque entre mejor esté pacificado, entre más pacificado esté el centro, mejor van a estar los internos que ahí están, ¿no? Obviamente. Luego esto ha sido llevado a otras latitudes, se ha implementado en Argentina, se está implementando en Uruguay, se está implementando en Colombia, en fin. No solamente ha sido ese proyecto. Hemos nosotros capacitado a líderes, lideresas, a 80 lideresas capacitamos de los barrios más vulnerables, porque si tú le tienes reconocimiento a una persona que vive en tu barrio, que sabes que te puede solucionar un problema, bueno, ¿por qué no decirle, oye, vamos a solucionarlos, vamos a darte las herramientas, vamos a decirte todo lo que tú puedes hacer
¿no? A través del diálogo, a través de la pacificación, para que tu espacio donde tú convives, donde convive tu vecino, pueda ser un barrio donde puedas estar a gusto, Sí, donde puedas estar cómodo, tranquilo y seguro. claro. Y proyectos como esto han ido avanzando a través simplemente de ideas geniales que no necesitan mucho, pero no necesitan mucho apoyo económico, pero sí necesitan de la colaboración del ciudadano, ¿no? Claro. Luz, nos has comentado que existe este marco jurídico que se ha ido construyendo con mucho esfuerzo para el reconocimiento y claro, por supuesto que el doctor Pesqueira ha sido una piedra angular en la construcción de la mediación y de la pacificación y de la cultura de paz en el país. Y la verdad, yo creo que justamente en ese marco que tú estás señalando, Luz, creo que el compromiso, o existen compromisos importantes que tienen que hacer quienes operamos la mediación o quienes facilitamos esta forma alterna de solucionar. Y para ahí quisiera preguntarte, Luz, ¿cuál es el compromiso que adquieren los operadores de los mecanismos alternos en la construcción de paz? Ya nos estabas contando ahorita algo importante y por eso quiero retomarlo. ¿Cuál es ese compromiso que tenemos? Bueno, primero, quien se forme como operador debe de tener ciertas características, ¿no? No todos podemos ser mediadores. ¿Por qué? Bueno, nuestra propia historia de vida, así como por qué no puedo ser ingeniero, por qué no puedo ser arquitecto, ¿no? Entonces, soy abogada, soy psicóloga, ¿no? Entonces, no todos podemos ser mediadores, pero sin embargo, una vez que tú ya estás formado, o que ya te introduciste al tema, ya estás adentro de lo que son los mecanismos, la gran oportunidad que tú tienes es la de ser, número uno, conducirte con ética, ¿no? Número dos, ser difusor de estos medios. Número tres, también, no solamente es tu trabajo, es como una forma de vida, condúcete como tal, ¿no? Sé congruente con esto. Y esto también tiene mucho que ver con la ética, ¿no? O sea, aquí, bueno, pues yo te estoy apurando, yo te estoy diciendo, hago trampa en lugar de quedarme no fuera del proceso, sino no empujar a que tomes tal o cual decisión, me convierto en lo contrario, ¿no? Te obligo a que tomes una decisión, porque luego vienen los indicadores que son tan importantes para las instituciones. Es decir, tienes media hora para hacer una sesión, tienes que tener números, entonces hay toda una serie de argumentos en los que se podría decir que los mediadores o quienes se convierten en operadores de la justicia alternativa, autocompositiva, tendrían en contra. Volviendo a lo que tú me comentas, ¿qué es lo que deben de representar ellos, no? Al final de cuentas, no es que el mediador no se enoje, no pierda la paciencia, sino simplemente es tener las herramientas para poder solucionar un conflicto. Y te digo desde ahora, no todos los conflictos vas a solucionarlos. Hay algunos que no podrás, y también es válido, ¿no? Primero, porque debemos de contar con la voluntariedad de las partes, ¿no? De una, de dos, de todas las partes para solucionarlo por esta vía. Pero también es válido que los justiciables que acuden con nosotros, con quienes estamos como operadores de estos centros o estamos trabajando como profesionales de la mediación, también es válida que una de las partes diga, no quiero, ¿no? Claro. ¿Por qué? Bueno, pues no quiero, punto. Y no se te puede obligar. Entonces, a partir de ahí, tú debes de respetar esa decisión y entregarlo. La otra parte también que es muy importante es la confidencialidad,
creo que debemos de ser lo suficientemente congruentes para desarrollarnos dentro y fuera como personas que tenemos las herramientas para solucionar conflictos. Sí, gracias Luz por lo que esto que nos comenta nos ayuda a entender un poco más de cómo han ido evolucionando, no solo de cómo ha ido evolucionando esta forma alterna de solucionar conflictos en nuestro país, sino también de la relación tan estrecha que tiene con la construcción de paz también. Tenemos ahora que irnos a un breve corte. Continúen por favor con nosotros. Regresamos en breves momentos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos charlando con Luz Angulo y hasta aquí hemos visto cómo han evolucionado los MACs o los mecanismos alternos en nuestro país hasta alcanzar el reconocimiento de derechos humanos y cómo podemos echarlos a andar para poder construir paz. Ahora platícanos, los operadores de los mecanismos alternos, es decir, los mediadores, conciliadores, los facilitadores, con ese compromiso social del que nos estabas hablando, que adquieren como agentes transformadores del entorno social y de una realidad en la que estamos viviendo, es un doble compromiso. ¿Cuáles son las características? Ya nos decías varias de las características que tienen los mediadores o que deben de tener estos operadores y que además, digamos que son las idóneas para que puedan tener eficacia y eficiencia en su trabajo y realmente generar los resultados que sean efectivos. Sí, fíjate que nosotros buscamos siempre el perfil idóneo. Como sucede en todas las profesiones, puedes no tenerlo y con la práctica podrás ir moldeándolo, ¿no? Y además es todo un enorme esfuerzo. Una de las características obviamente es que debes de tener creatividad, debes de tener flexibilidad, debes de tener prudencia, debes de conocer, de poder manejar tus emociones, ¿no? Ante algo que estás escuchando y tener la capacidad de autoanálisis. Es decir, habrá algunos conflictos que sean muy parecidos a lo que tú viviste, o simplemente pues es algo que tú consideras que es una injusticia lo que ha estado ocurriendo. Es muy difícil que tú no te involucres. Se habla también de que debes de tener neutralidad, que ya está bastante discutido en ese sentido, o se está provocando mucha discusión, porque ¿de qué hablas? O sea, ¿a qué te refieres con neutralidad? Bueno, creo que podríamos tener horas hablando de eso. Al final de cuentas debes estar atento a qué te está provocando la situación que estás escuchando. La situación que han sometido a ti para que tú seas el conductor, para que las partes encuentren la solución. La discreción también, la paciencia. Y te conviertes en el director del proceso. No te conviertes en la estrella, ¿no? No es que tú vas a solucionar. Y a veces eso lo olvidamos. Tampoco puedes dar ninguna interpretación. Hemos tenido psicólogos, es como el currículum oculto, ¿no? Porque empiezan a interpretar las situaciones. Esa parte tampoco es válida y cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, si mi profesión de origen es ser abogada, pues yo voy a pensar como abogada, ¿no? Difícilmente. Yo inmediatamente voy a estar, aquí hay un delito, aquí. Es decir, pues lo mismo sucede con las otras profesiones. Entonces, cuando hablo del autoconocimiento es obsérvate. Esa es una gran capacidad que debemos nosotros de tener. Y esas, en general, son algunas de las aptitudes que debemos de tener como mediadores, como profesionales de la mediación. Sí. Para poder hacer nuestro mejor papel, esto es lo que debería de ser. Sí, Sin embargo, sabemos que, bueno, pueden suceder muchas cosas. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo estás midiendo, por ejemplo, las emociones de las personas? Te diría, entonces, que para que puedas tener efectividad, hay que profesionalizarte primero y estar en constante actualización. Pero además te voy a decir algo.
nosotros debemos de tener nuestras reuniones de trabajo, hablando de los mediadores, en donde tú puedas descargar toda esa serie de emociones, al igual que lo harán los psicólogos, toda esa serie de emociones que te han ido desgastando y que al final cargas y no te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? También el mediador se cansa de estar acumulando emociones ajenas. Claro. Esto es algo muy importante para que tú siempre estés despierto, creativo, con la ilusión de poder apoyar o dirigir un proceso que no es tuyo, pero que sabes que este ser van a proliferar y abonar en un entorno más pacífico. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando los justiciables salgan de ahí, de tu oficina, de la institución, van a hablar bien de ese proceso. En la profesionalización de estos operadores, ¿crees que el Estado realmente ha volteado a ver lo importante del papel de los mediadores, de los conciliadores, de todos los operadores de estos mecanismos? ¿Y existe el apoyo real para que esto que nos estás diciendo se pueda dar, o ya cada quien lo tiene que hacer por su propio medio? Fíjate que sí. Desde un principio, cuando nosotros solicitamos a los tribunales, hemos capacitado más de 29 tribunales a nivel nacional. Cuando nosotros comenzamos a profesionalizar, a capacitar, nosotros pedimos un perfil. La persona que sea mediador, estos requerimientos debe de tener, ¿no? Estos son los requisitos, nos dieron oportunidad incluso en varios estados de la República para que nosotros hiciéramos el perfil que deben de tener a través de las pruebas psicológicas, en fin, pruebas de conocimiento, y se formaron así los mediadores. Entonces, desde un principio hubo apoyo para que tú pudieras profesionalizarte. Lo hacían con tal pasión los participantes que era muy difícil que nosotros pudiéramos decir, sí, o más bien que nosotros pudiéramos descartar a quien no estuviera capacitado, ¿no? Y han sido, no te voy a decir que no, han sido muy pocos aquellos que a pesar de no haber cubierto los requisitos, de no haber aprobado la formación, han sido nombrados como mediadores. Muy pocos estados, y dentro de aquellos estados, muy pocos han sido los que, no teniendo el requisito de formación, han sido aceptados. Te hablo también de esta otra parte en donde se ha presentado, cuando no conoce el director, el representante de la institución, lo que significa la mediación. Te estoy hablando de presidentes de tribunales, de directores de capacitación, todos los beneficios que pueden obtener, o bien porque pueden estar sujetos a compromisos, ahí te va esa persona, ¿no? Acéptala, porque acá ya no tiene cabida, ¿no? Se han presentado también esos casos para quienes funcionan como especialistas, operadores, que son mediadores, pues les parece como muy ilógico, ¿no? Tan irrespetuosos de que coloquen a una persona que no tiene ni el conocimiento ni el interés haciendo esta labor tan importante. Pero sucede. Insisto, no en todos los estados, son muy poquitos los casos que suceden, ¿no? Porque poco a poco han ido avanzando. La respuesta es sí hay un apoyo. Claro, si tú, por ejemplo, te quieres un programa especial porque te lo permites tú, no te dieron el apoyo, en fin, porque tú quieres seguir creciendo y conociendo más, pues eso tú lo puedes hacer. Pero de que hay un interés por los poderes judiciales, por las fiscalías, por todas las instituciones, en formar operadores, sí lo hay, sí hay apoyo. Algunos más, algunos menos, pero hay apoyo porque además, pues están obligados a tener operadores dentro del sistema. En la comunidad de operadores, es decir, de mediadores, conciliadores y facilitadores,
Creo que existe ese gran compromiso de ser agentes transformadores para la pacificación del país, como lo has venido comentando. Luz, ¿qué nos estaría haciendo falta retomar de la historia de la evolución de los mecanismos alternos en nuestro país que no debemos olvidar, que tú consideras que no debemos olvidar para ser mejores mediadores y conciliadores o facilitadores? Un buen aparato de comunicación dentro de las instituciones que tienen los mecanismos, como son los tribunales, como son los tribunales ya laborales que van a la difusión. Creo que ahí hay una gran área de oportunidad. Así como tenemos áreas de comunicación de una institución X, ¿no? Donde están dando a conocer qué es lo que se ha hecho, la difusión de los mecanismos, la difusión de la mediación, en cualquier ámbito, como tú le quieras llamar, es bien importante. Eso es lo que vas a hacerle llegar al justiciable. De eso es lo que se debe de hablar. ¿Por qué? Porque los mecanismos, vuelvo a insistir, son un gran apoyo para la labor jurisdiccional. Es decir, si los centros de mediación, en el ámbito que sean, si los centros de mediación pueden atender a una gran parte de la sociedad con conflictos, problemas que no tienen mayor relevancia, seguramente la labor jurisdiccional de los jueces, de los magistrados, solamente van a llegar a aquellos asuntos de una gran cuantía, ¿no? Que definitivamente pueden ser, por ejemplo, las empresas o, no sé, los grandes propietarios, ¿no? Les van a dejar más tiempo para que ellos puedan realizar la labor que les toca. Y en el caso de los mediadores no es por minimizar ni mucho menos, pero simplemente en este tipo de conflictos hay mayor carga emocional, podríamos decirlo, del vecino con mi vecino, porque mi perro está ladrando, porque tú me tiras la basura, porque tienes la música alta, porque te estacionas en mi cochera, ¿no? Entonces todos estos que ya conocemos, claro, y que incluso pueden convertirse en el primer paso para transgredir la normatividad de cualquier norma, desde la civil, la familiar, la mercantil y la penal, ¿no? Insisto, esto que te digo no es para que nosotros podamos minimizar la labor de los mediadores, especialistas, operadores de fiscalía y de tribunales. Pero porque incluso aquí en Sonora te diré que a través del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial están acudiendo ya los empresarios para que resuelvan sus conflictos. Y no son cuestiones menores las que están resolviendo, ¿eh? Son empresarios que no tienen interés en continuar más allá, más que en continuar mucho tiempo para resolver su conflicto. Que hay una buena comunicación hacia toda la sociedad, de que hay un centro, de que hay un lugar donde tú puedes acudir a resolver el conflicto, el que tú quieras, ¿no? Entonces, esa es la parte que hace falta reforzar, ¿no? No que no exista, sino reforzar, replantear, ver cómo lo estamos haciendo. Sí, Luz, tienes toda la razón. Creo que el que ya sectores que antes no acudían a esta forma alterna de solucionar los conflictos, pues creo que significa que es el camino. También a través de este medio informativo es lo que queremos dar a conocer, que existe otra forma en la que no necesitamos ir a un tribunal para resolver conflicto y todo lo que implica además un tribunal. Pagos de abogados, tiempos, esperas, corajes, angustias, cuando se puede resolver en una mesa
entre las personas interesadas. Gracias, Luz, por todo esto que nos has venido a decir y que es parte de la historia, que ha marcado la historia y que por ello ahora tenemos la facilidad de poder estar hablando de qué son los mecanismos alternos. Luz, tenemos que irnos a un breve corte, pero regresamos en unos momentos más. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el último segmento de nuestro programa y seguimos charlando con Luz Angulo. Luz, platícanos más de cómo la historia de los MACs o de los mecanismos alternos de solución de controversias ha sido decisivo para comprender que es a través de ellos que podemos lograr entornos más pacíficos. Sí, fíjate que algo que no quisiera que pasara desapercibido, por ejemplo, ¿cómo pudimos nosotros? Surge esto de la mediación, que incluso se le conocía la medicación, meditación. ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué me sirve? No funciona, ¿no? A todo, cuando surge la idea del doctor Pesqueira, en donde aglutina a una gran cantidad de intelectuales, de profesionales comprometidos que están buscando y que están preocupados por su entorno y qué hacer para que la violencia no escale tan rápido, ¿no? El doctor Pesqueira nos reúne y nos dice, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Ok, pero suena como a una locura, ¿no? Pero vamos contigo, ¿no? Por el respeto que se le tiene. Y resulta que, fíjate, nada más en el 98 se capacita, es el primer gran diplomado nacional de capacitación a poderes judiciales, donde están presentes todos los estados de la República, ¿no? Algunos con 3, con 4, con 5 participantes, y prende la semilla. Esa es la historia, ¿no? Así. Y empiezan, está bien, pero no conforme con eso, sabiendo el doctor, él pretendía era que esto fuera una política pública, ¿no? Que la sociedad, los ciudadanos tuvieran esa facilidad de accesar a la justicia, siendo él un abogado prominente y que sabe que no todos pueden obtener el acceso así tan en corto, ¿no? A los tribunales. Entonces dice, bueno, nos hace falta la difusión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un congreso de mediación. ¿Cómo? Si no conoce nadie, cuando tú haces un congreso es para que, pues porque ya tienes muchos que conocen el tema, ¿no? Gran sorpresa es a través de la Universidad de Sonora, que ha sido la primera institución de educación superior que abre sus puertas para que el conocimiento de este mecanismo empiece a difundirse. Una institución pública de acá del noroeste del estado, y entonces, primer Congreso Nacional de Mediación. Sorpresa. Vino gente, como dicen por ahí, de donde quiera, ¿no? Tuvimos argentinos, españoles, chilenos, colombianos, mexicanos, que eran los menos. ¿En qué año fue esto, Luz? Esto fue en el año 2001. Y entonces tuvimos más de 1,500 asistentes, con un tema totalmente desconocido en México. Empieza esto a moverse con instructores extranjeros, mexicanos, algunos que ya se habían capacitado, por supuesto, con magistrados que venían a ver, bueno, ¿y esto qué es? Con profesionales del derecho, de la psicología, de las ciencias de la comunicación, que les llamaba la atención, ¿no? Y entonces esto, hasta el año pasado, que seguramente es donde tú ya me ves de manera ininterrumpida, llevamos 20 años haciendo los congresos. 20 años haciéndolos en México,
de manera ininterrumpida. Y en el 2005, al doctor Pesqueira dice, ok, vamos a hacer uno mundial, internacional, pero ¿cómo, no? Y sobre todo porque no había esas redes sociales, claro. No había era más bien por teléfono, era más bien por carta, por fax, ¿no? ¿Cómo te mando los boletos? En fin, había una serie de situaciones que ahora ya nos facilitan las cuestiones digitales, la comunicación. Llevamos ya, creo que va a ser el Congreso número 17 este año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, pues ya me ves en España, me ves en África, o sea, ya no necesitamos ponerlo mundial porque ya estamos conectados todos, ¿no? Claro. Con esto te quiero decir que también gran parte o el órgano de difusión o la herramienta de difusión, en México particularmente, para dar a conocer los mecanismos, han sido justamente los congresos, los foros, en las universidades, en las instituciones de la sociedad civil, los libros, ¿no? Todo lo que se ha publicado. Así es como hemos ido haciendo, marcando también en lo que ha sido la evolución. Cuando tú hablas de la mediación, de la historia de la mediación, creo que va a ser muy difícil que dejes por fuera estos eventos. Pero particularmente porque nosotros sí hemos influido en cómo debe de hacerse la mediación o cuáles han sido los temas que deben de comprender en otras latitudes. Argentina, por ejemplo, en el 2010, que va a ser el Congreso de Salta, nosotros en la formación siempre incluimos lo que son las habilidades comunicacionales sociocognitivas. Y entonces cuando escuchan eso allá en el Congreso en Argentina, dicen, ¿pero cómo? ¿Para qué esto? Y resulta que hoy ya no se imparte ninguna formación, ninguna actualización, si no das por visto esos temas. Lo cual nos llena de orgullo, porque pues México ha marcado pauta, sigue marcando pauta en todo esto, ¿no? Qué bueno. Eso forma parte de la evolución. Qué bueno que nos comentas que México ha trascendido más allá de estar retomando quizás de otros lados. Y claro, en otros lados del mundo, pues a lo mejor va un poco más avanzada la propuesta de esta forma de solucionar conflictos, pero México también ha tenido lo suyo y por supuesto que ha tenido grandes aportes a nivel mundial. Luz, ¿cómo invitarías a nuestros escuchas a que conozcan las grandes ventajas y virtudes de estas formas de solucionar conflictos? A mí, yo quiero decirles a quienes nos escuchen que con toda confianza, desde que se pueden acercar a los tribunales, a sus fiscalías, pueden buscar en las redes sociales, en internet, donde acudo a mediación. Hay incluso programas de radio como este para conocer las ventajas. Les diría que no tengan temor, porque luego la gente dice, no, pues es que a lo mejor me va a pasar tal o cual cosa, ¿no? Conozcan, vayan, pregunten qué es, para qué sirve mi problema, pueden ustedes apoyarme, ayudarme a resolverlo, ¿qué tengo que hacer? Lo primordial es acércate a tu centro de justicia alternativo. También tienen un mediador en la gran mayoría de las fiscalías. Y si no, pues pregunta, ve también a tu defensoría, oye, pero es que yo no quiero utilizar a los tribunales, ¿a dónde puedo ir? Entonces ellos tendrán que remitirte. Puedes acercarte, insisto, ¿no? A las comisiones de derechos humanos, a todo eso, pero lo importante es que te acerques y que conozcas. Y una vez que ya conozcas, entonces puedas decir, ah, está bien, voy a ir a probar con este problema que tengo. Como es voluntario,
En el momento en que tú decidas, dirás, no, ya no quiero mediación, mejor me voy a ir por el tribunal. Pero ya te diste la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación, acércate y conoce. Gracias, Luz. Compártenos una experiencia histórica que haya tenido México y donde se haya implementado mecanismos alternativos con gran éxito, o alguna en la que debieron de haber implementado un mecanismo alterno en beneficio de la paz social y que porque no fue implementado tuvo otras consecuencias que cambiaron hasta la historia o que pudieron haber sido evitadas. Claro, mira, por ejemplo, una gran experiencia que nosotros tenemos, porque fue de las primeras, una experiencia positiva siempre siempre ha sido el Estado de México. El Estado de México, cuando inicia, nosotros capacitamos como estuvo a cargo del doctor, insisto, Héctor Hernández Tirado, que por cierto es un excelente autor, que ha sido publicado, es uno de ellos, el acuerdo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Y ellos fueron muy rigurosos en la contratación del personal que iba a ser el operador. Y además de eso tienen su propia ley. Ellos hicieron su ley completa, ¿no? Pero era mediación, conciliación, justicia restaurativa y derecho a la paz, ¿no? Y promoción a la paz. Ajá. Entonces, esa ley que fue también impulsada por el doctor Héctor Hernández Tirado, insisto, y que es un hombre sumamente comprometido con lograr la concordia y la paz social, ha sido una de las mejores experiencias que nosotros hemos tenido en el Estado de México. Una experiencia que no sea tan exitosa, te diré que actualmente estamos viendo un montón de conflictos, ¿no? Conflictos que se han ido profundizando por no tener un diálogo. Diálogo, ya no tanto la mediación. Porque la mediación, al final de cuentas, es el diálogo. Comienzas con un diálogo para luego pasar a lo demás. Desde que me parece que derechos humanos en toda la República deberían de tener personas especializadas en abrir diálogos con todos estos frentes que se están abriendo, ¿no? No solamente estoy hablando de Ciudad de México, aquí mismo, ¿no? Los sindicatos, el sindicato de la Universidad de Sonora, cualquier institución debería tener como una mesa de diálogo en principio. Hay escuelas ya primarias, los sindicatos de los profesores, acabamos de terminar incluso nosotros para los profesores, con toda esta violencia que se está dando a pesar de que no estemos en clases presenciales. Acabamos de terminar ahora en el mes de octubre un programa muy ambicioso sobre capacitación a los profesores, ¿no? Para que una vez que ya podamos regresar a clases, ellos puedan atender la problemática que existe entre los alumnos, entre los profesores y además entre otras autoridades, y ellos fungir como mediadores, como personas expertas en diálogo. Es decir, creo que hace falta mesas de diálogo, hace falta difusión de la mediación, vuelvo a insistir, y hace falta en ese sentido que pongamos mayor atención y tengamos más confianza y más fe en quien los está operando. Sí, qué bueno que comentas esto. Creo que en eso coincidimos, en esa visión de que hace falta la difusión. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de poder charlar contigo, con otros expertos en la materia, justamente para darle la difusión que requiere la gente, porque yo estoy segura que si la gente conoce de que existen otras formas de solucionar conflictos, no necesariamente en un juicio ante un juzgado o un tribunal, las cosas serían diferentes. Bien, Luz, estamos llegando al final de este programa.
y quiero invitarlos a que nos escriban sus comentarios a nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, o llamando a cabina al 5522-280133. La tarde-noche de hoy hemos tenido una gran charla y muy enriquecedora desde Sonora, con la compañía de esta magnífica constructora de paz y que camina por los senderos de paz, Luz Angulo. Aquí nuevamente, Luz, te agradezco que nos hayas aceptado la invitación por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues solamente una conclusión final. Ya nos queda muy poco tiempo para que muy rápido nos puedas dar una conclusión de esta charla que hemos tenido hasta aquí. Pues muchísimas gracias. Primero, insisto, por la invitación, por la oportunidad de dar a conocer un poquito más sobre todo esto de la pacificación. Yo te diría que es muy importante, muy importante que nosotros ya no tengamos la especialización en mediación. Seamos agentes de pacificación, porque con la pacificación puedes utilizar desde el diálogo hasta la negociación, pasando por todo esto. Hablando se entiende la gente, obviamente, ¿no? Lo que yo dije tal vez no lo haya expresado muy bien y por tanto tú entendiste otra cosa y a partir de ahí se hace un gran conflicto, ¿no? Pero si tú y yo nos sentamos y lo aclaramos, ¡fum!, el conflicto se fue. Claro, habrá otros que sean más profundos, ¿no? Pero si nosotros vamos por ahí intentando con el diálogo, intentando con la mediación, intentando con la negociación colaborativa, y bueno, si al final vamos a encontrar coincidencias y probablemente un mayor porcentaje de probabilidades haya de que hasta ahí quede. Y continuemos nosotros, tú y yo, con una relación desde la laboral, de amistad, de familia, y no pasó nada. O bien, no pasó el arreglo, no hubo acuerdo, está bien, pasa ya a lo que será la justicia adversarial. Que tengamos un poquito más de mente abierta para poder pasar por todo este proceso. O sea, dennos la oportunidad de decirles que con tu voluntad y la voluntad de la otra parte pueden lograr un buen acuerdo. Un acuerdo logrado por ti, que satisfaga tus necesidades. Y de la otra parte, ¿verdad? Sí, creo que esta es la parte interesante y de la gran ventaja de que son los que están inmersos en el conflicto quienes realmente resuelven su controversia y ambas partes quedan satisfechos sin la necesidad de que tengan que interponer un pleito, porque eso es lo que se llega en un juicio. Pues podríamos seguir horas y horas platicando, Luz, con todas las experiencias que nos pudieras compartir y yo atentamente estaría más tiempo escuchándote. Espero no sea la única vez que tengamos el enorme agrado de tenerte con nosotros en Senderos a la Paz. Desgraciadamente hemos llegado al final del programa y ahora tenemos que irnos. Agradezco nuevamente y próximamente te estaré invitando para que nos compartas más de todo lo que has venido haciendo en favor de los mecanismos en nuestro país. Pues nos tenemos que despedir. Te invitamos a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Dirte, Luz. Sí, pues muchísimas gracias. Estaré muy atenta a tu próxima invitación, por supuesto. Y gracias. Me ha dado un gusto enorme estar en este espacio. Muchísimas gracias. Quedamos muy pendientes. Gracias a ti, Luz. Quédate en casa. Si tienes que salir, hazlo con las medidas extremas sanitarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias a Nesa Radio, a nuestro operador técnico Gustavo Jafat, y gracias por su compañía. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.